Buen día, chicos. Espero que estén muy bien, que se hayan repuesto de los orales en el fin de semana, que hayan podido descansar. Bueno, tenemos que largar con todo, con las tareas escritas. Lo que vamos a hacer primero es elaborar una tarea escrita 2. Para eso, yo les voy a explicar un poquito de qué se trata y después me consultarán por las dudas, etc. Yo les preparé una presentación que no sé si habrán estado mirando o no hoy, acerca de en qué se basa la tarea escrita 2, cuáles son los principales requerimientos y con qué parte del programa nosotros podemos trabajar para esta tarea. Estoy esperando que cargue la presentación y enseguida la hacemos. Ahí veo que está Emilio. Ahí lo tenemos a Emilio que está mirando el documento. Muy bien, Emilio, para hacer la tarea. Cuando me deje avanzar, vamos. La principal característica que tiene la tarea escrita 2, y a diferencia de la tarea escrita 1, que es la que nosotros hemos ya hecho, es que esta tarea escrita es un ensayo, ¿sí? Es un escrito académico. Ya acá no tenemos que ser creativos en cuanto a pensar un formato de ficción, por decirlo de alguna forma, para la tarea escrita. Tenemos que escribir un ensayito, ¿sí? Corto, en donde tenemos que exponer mediante la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones algún tema que nosotros queramos trabajar, que hayamos visto a lo largo de la parte 1, la parte 2 y la parte 4 del programa. Recuerdo, parte 1, cuestión de lengua y género, y todo lo que trabajamos con lengua y género. Hubo muchos de ustedes que hicieron la tarea escrita en relación a esa parte. Los textos de poesía de Alfonsina Storni, Casa de Muñecas. Bien, entonces no tendríamos que repetir la parte del programa. El que hizo parte 1, bueno, ya parte 1 para la tarea escrita ya no. Tendrían que elegir o parte 2, que era medios, ¿sí? Todo el tema de manipulación, poder, etcétera. O la parte 4, que es estudio crítico, y son los textos que estudiamos ahora para los orales. Cándida Heréndira, La vida de sueño, los textos de Borges, por ejemplo. Entonces, yo les voy a ir mostrando algunas precisiones que se necesitan para esta tarea. En primer lugar, entonces, no es inventar la continuación del cuento, la continuación de la obra de teatro, no es hacer un diario íntimo, no es inventar un artículo de opinión. Acá lo que tenemos que hacer es un análisis, ¿sí? Un análisis que va a estar guiado por una pregunta. O sea, que ustedes lo primero que tienen que hacer cuando se sientan a escribir la tarea 2 es leer estas 6 preguntas que corresponden a estas 3 partes y elegir una. De acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Si van a trabajar con la parte 2 del programa, que es manipulación y medios, bueno, elegirán, por ejemplo, una pregunta que dé cuenta de lo que ustedes quieren trabajar. Por ejemplo, el texto de forma distinta. Estoy pensando en relación a qué grupos sociales son marginados, excluidos o omitidos en el texto. Esto se puede trabajar tanto en una novela como Cándida Heréndira, por ejemplo, o podría ser trabajado a partir de un artículo, ¿sí? En donde ustedes van a ver un artículo periodístico para citar la parte 2 del programa. O sea, ustedes pueden trabajar con las partes del programa que quieran. No se puede repetir con la que ya hicieron en tarea 1, o sea que nos queda la parte 2 o la parte 4, que es la que ya tenemos vistas. Por ejemplo, si el texto hubiese sido, estoy hablando de la pregunta 2, si el texto se hubiese escrito en otra época, lugar o idioma, o para otro receptor, ¿qué hubiese sido diferente? ¿Por qué? Entonces nosotros podemos pensar, si el texto de Cándida Heréndira, por ejemplo, se hubiera escrito ahora, ¿sí? En el 2020, ¿hubiera sido diferente? ¿Por qué? Entonces podemos plantear qué repercusión tiene los comentarios de la abuela, qué pasa con no darle voz a esta mujer,
y las implicancias que tiene esto. ¿Cómo y por qué un grupo social dado se representa de manera determinada? Esto también lo podemos trabajar o desde manipulación de medios, por ejemplo, con algún artículo o algún video o alguna película, o lo podemos trabajar desde uno de los textos que estudiamos en la parte 4 para estudio crítico. Ustedes se tienen que sentir cómodos con la pregunta prescrita, porque la pregunta prescrita, a partir de ahí viene todo el análisis. Entonces, una vez que ustedes tienen la pregunta prescrita, ya tienen el norte de su ensayo, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer después es empezar a, tal como hicieron así como en el oral, por ejemplo, buscar una tesis, buscar un tema de análisis para poder presentarlo. Entonces, acá tienen más ampliado los 3 ámbitos de donde están las preguntas prescritas, que son estos 3. Después los dejo para que lo elijan y lo puedan analizar. Y les comento un poco cómo va a ser la puntuación de las tareas escritas. Ustedes tienen que escribir no solamente su tarea, ¿sí?, de 1000 palabras, sino también un resumen. O sea, la hoja 1 tiene que decir resumen. En el resumen, ¿qué va? Tienen que incluir 4 cosas en el resumen, ¿sí? Y traten de cada uno de estos ítems, ustedes marcarlos con negrita, como yo les había dicho para el caso de las tareas escritas 1. Entonces, en el presente análisis, o voy a trabajar con el texto tal, porque ahí dice el título de texto o texto para analizar. A partir de la pregunta esta, escriben cómo sería el texto si se hubiera escrito en otro momento, etc. Esta tarea escrita está relacionada con la parte del curso 2, o 1, o 4. Y 4 puntos claves que explican el enfoque concreto de mi tarea van a ser el uso del narrador, ¿no? Los 3 o 4 ítems que ustedes quieran. Les van a dar 2 puntos en este ítem, en el criterio A, si ustedes cumplen con estas 4 cosas que les acabo de mencionar. Si ustedes dejan de poner alguna, les van a descontar puntos. El resumen se puede presentar, dice ahí en amarillo, como un fragmento o por medio de bullet points. Esto es lo mismo. Entonces, fíjense, acá no se lee muy bien porque son screenshots que yo hice, entonces se ve medio feo. Pero fíjense que la puntuación máxima de 2 puntos acá es el resumen. El resumen destaca de forma clara el tema concreto en el que se centra la tarea, ¿sí? Esto significa se cumplen las 4 características. Acá lo que les explico es que ustedes pueden basarse en una novela, en un grupo de poemas, en textos breves que pueden ser artículos de diario o anuncios, o sea, publicidades. Si ustedes eligieran la parte 1 y 2, pueden trabajar una película o un video, o si utilizan un artículo, un anuncio, etcétera, lo tienen que adjuntar. Si ustedes no adjuntan esto en el final del trabajo, cuando ponen la bibliografía, les van a bajar puntos, ¿sí? O sea, no pueden tener el máximo de puntaje en este criterio B, que es 8. Entonces, inmediatamente les van a bajar, si está perfecto el trabajo, un 6. No les conviene. Entonces, nunca se olviden de adjuntar en caso de que elijan un artículo. Lo que les decía antes, el ensayo tiene que estar estructurado con una introducción, un desarrollo claro y una conclusión. Si no, no van a poder obtener el mayor puntaje. Fíjense que acá se les da puntos por que la respuesta responda bien a las expectativas de la pregunta prescrita, o sea, tiene que aparecer la pregunta prescrita y en todo el trabajo ustedes la tienen que desarrollar. ¿En qué medida la respuesta es pertinente a estas expectativas y se centra en el tema tratado? O sea, que ustedes hagan una pregunta, respondan la pregunta y tengan que ver. Y si está respaldada la respuesta, o sea, todo el ensayo con citas. Esto pasa muchas veces que eligen un tema, pero después no hay ninguna cita. Acuérdense que esto es un ensayo, por lo tanto, todo lo que ustedes afirmen tiene que estar respaldado por una referencia textual. En cuanto a la organización y el argumento, tiene que ver con que sea una estructura lógica, que esté organizada, que sea coherente, que tenga introducción, desarrollo y conclusiones y que esto esté bien claro.
Ojo con el límite de palabras. Si ustedes se pasan de las 1000 palabras, se les va a descontar 2 puntos, que es un montón. Entonces, ojo, estén atentos a eso. Sin embargo, pueden tener menos palabras. Y en cuanto a la pregunta D, generalmente, en la pregunta D, no, el criterio D, esto digamos, tiene que ver con cómo está escrito, que tengan un estilo maduro, que utilicen buen vocabulario, etcétera. Generalmente obtienen buenos puntajes a partir de acá. Acá, en el límite de palabras, fíjense esto de respetarlo siempre bien, ¿sí? En el resumen que ustedes tienen que hacer ahora, que lo van a ver acá, en tarea 2, no hay una cantidad de palabras prefijadas, así que eso no importa si se pasan o si hacen poco. Sí, el desarrollo, digamos, toda la tarea escrita tiene que tener entre 800 y 1000 palabras. Se cuenta se cuentan como palabras la introducción, el cuerpo, la conclusión y todas las citas que ustedes hagan. No se van a contar, ¿sí?, las referencias bibliográficas, o sea, cuando ustedes ponen bibliografía y empiezan a enumerar todas las fuentes que usaron, eso no se cuenta. Índices, si tuvieran, no se cuenta. Las ilustraciones tampoco se cuentan. La bibliografía y los apéndices. Los apéndices en la tarea 2 se utilizan en este caso cuando ustedes van a trabajar con un artículo, bueno, lo adjuntan abajo, ese apéndice no se cuenta con cantidad de palabras. O sea, es desde que ustedes empiezan a escribir, bueno, voy a trabajar con este ensayo, quiero demostrar o quiero responder esta pregunta prescrita hasta su conclusión. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo les voy a subir también en cuanto a el material para poder trabajar 2 tareas escritas 2 que están en la página de IB con su respectiva evaluación, como para que ustedes se familiaricen con el género y puedan explorar un poco la tarea escrita 2 antes de hacerla ustedes. Bueno, buen trabajo, buena semana. El viernes tiene que estar esta tarea escrita. Por favor, repasen, que no se olviden el resumen y que tengan la cantidad de palabras y los requisitos. Cualquier cosa me consultan por Hangouts. El jueves vamos a tener nuestra live lesson, pero ya para el jueves va a haber pasado toda la semana. Así que les pido encarecidamente que se dediquen a escribir bien. Y una vez que tengamos hecha bien esta tarea escrita, vamos a repasar la tarea escrita 1. Los dejo. Buena semana.